la bienvenida al ingeniero Guillermo Aglieto, de UTN Rafaela. Disertará el tema Eficiencia energética en la industria alimenticia. Hola, mi nombre es Guillermo Aglieto, soy ingeniero de la UTN Regional Rafaela, y continuando con la primera charla técnica que dimos sobre calidad de energía orientada a asegurar las inversiones en eficiencia energética, en esta oportunidad vamos a ver eficiencia energética orientada a industrias alimenticias. Vamos a ver algún caso y sobre todo mitos y verdades de aplicaciones. Primero agradecer a la invitación de Red Alimentaria y obviamente a la UTN, a Marcelo Laorden, por la invitación y bueno, todas las consultas y las dudas al final. La estructura va a ser la siguiente. Vamos a dar una introducción general, algunos casos, aspectos específicos donde vemos mitos y verdades y terminamos con una aplicación. Los datos de contacto para todos los que quieran después comunicarse o evacuar alguna duda es genial. Lo más importante es que siempre queremos arrancar de alguna forma desde el punto de vista de la eficiencia energética es pensar las cosas desde lo que nosotros podemos llegar a ver. Muchos de los que están del otro lado se van a sentir identificados cuando se habla de calentamiento global, de grandes inundaciones o de grandes sequías. Y esa es una forma de verlo de una forma cualitativa que es muy importante porque es lo que podemos nosotros sentir. Pero académicamente nos gustaría ir a algo un poco más cuantitativo. Desde el punto de vista de la investigación, el desarrollo y las aplicaciones, siempre pensamos en que todo lo que vimos tiene un sustento. Y este sustento es el cambio y la evolución en los últimos tiempos, por lo menos acá estamos viendo en los últimos 200 años, cómo fue evolucionando, por ejemplo, la población mundial. Cuando recién veíamos los efectos que puede tener términos como solemos escuchar, de calentamiento global, de insustentabilidad o ese tipo de cosas, cuando lo llevamos a números los invito, mejor dicho, a ver la siguiente tabla, en la cual tenemos la evolución de la población mundial a lo largo de los años. Y me gustaría que reparen en lo siguiente. A la izquierda de todo vemos cuánto aumenta 1.000 millones los habitantes de la Tierra. Fíjense que antes tardábamos 1.000 millones, aumentar 1.000 millones la población, tardábamos desde 1800 a 1920, 120 años para aumentar 1.000 millones la población mundial. ¿Qué pasa evolutivamente? Vámonos directamente al final. Fíjense que para aumentar 1.000 millones, la misma unidad del principio, hoy, el último dato por lo menos, solamente pasó del año 2000 al 2011. O sea que en 11 años aumentamos la misma cantidad de población que antes nos tomaba 120 años aumentar. Y ya todos ustedes están pensando cuál es la proyección a 2025. Sí, tal cual. Esto es, si ustedes ven en la forma de la gráfica que está mezclada como de fondo, vemos que a partir del año 1, que es la gran plaga, a partir hasta la proyección de 2025, nos vamos a 9.000 millones de personas. Eso nos habla de la necesidad que tenemos de la eficiencia energética y la sustentabilidad. Por eso le damos mucha importancia a esto y nos preocupa y nos debería ocupar. Fíjense la elocuencia que podemos mostrar en esta foto. 1600, la isla de Manhattan en Nueva York, al foto del 2007. Esto habla de población, además de concentración y otros aspectos que podríamos llegar a estar discutiendo, que sería buenísimo, pero esto habla de diversidad. Fíjense la imagen de Tokio de 1945, arriba, y la imagen de Tokio ahora. Que no solamente los números los vemos en la tabla que veíamos anteriormente en esa evolución, sino que también lo podemos ver hoy gracias a la tecnología gráficamente. Me preocupa algo muy importante también, que siempre hablamos de la calidad de vida y la eficiencia energética y la productividad. ¿Por qué son tan importantes y tan interrelacionados? Fíjense qué ocurre en el caso en el cual
todos, de alguna forma, uno puede medir el nivel de vida, y pongámosle comillas eso, de las poblaciones en función de cuánto consumen sus habitantes, su per cápita. Y si todos vamos a todo el planeta, o sea, todos, cuando digo todos, el planeta entero, cuando vaya al nivel estándar de vida o al consumo eléctrico de Polonia, que tenemos acá, la energía o el consumo de energía se va a multiplicar por 2. O sea, vamos a consumir el doble de lo que estamos consumiendo actualmente. Este camino, evidentemente, tiene alguna consecuencia si pensamos en, además, toda la evolución poblacional que vimos al principio. Acá está Argentina, por ejemplo, Polonia, Argentina, Turquía, consumos similares. O sea que esto es algo realmente que tenemos que pensarlo. Esto es una forma que por ahí no está tan difundida y a mí me gusta mucho, que es de alguna forma How Many Earths Does Take es la publicación esta, o sea, cuántas tierras nos toma, y ahí toman una unidad, que es una unidad de la biocapacidad que tiene el planeta para regenerarse. Son las unidades estos en global hectáreas per cápita, que es una unidad que a los que están en medio ambiente y en eficiencia energética la van a empezar a escuchar cada vez más. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos 1,67 de esta unidad, que básicamente es tomar las hectáreas de biocapacidad de la Tierra debido a la cantidad de personas. Y esto es el equilibrio entre el consumo humano y lo que la Tierra nos puede dar. Y quiero que vean que si todos tenemos el estándar de vida europeo, necesitaríamos 2 tierras y media para poder ser sustentables. O desde el punto de vista de un mercado americano o de Estados Unidos, necesitaríamos 4 tierras para poder sustentar ese régimen de vida. Entonces, habla a ciencia cierta, de forma muy clara y muy real y muy concisa, que necesitamos cambiar nuestra forma de ver la energía. Entonces, esto nos permite introducirnos a algo, a esto de qué hay de la parte de eficiencia energética. Nosotros creemos que es algo de lo más importante. Cuando digo nosotros, hablamos no solamente de la facultad, sino como de forma privada. Vamos a ver algunos de los casos, de casos reales, que por ahí, siendo consultores de empresas y de organizaciones, nos permiten ver mucha cantidad de empresas diversas, muy diversas, y todas tienen cosas muy, muy similares y muy particulares. Y es un poco en el momento de encarar esto, siempre preguntamos por dónde arrancar, qué es realidad o qué no. Obviamente, en este lapso corto de tiempo, queremos introducir algunos conceptos y dejar abierto para la próxima charla algunos otros aspectos más particulares. Fíjense la imagen arriba, en la casualidad que está puesta ahí. Cuando hablamos de mito de realidad, hay una central térmica que es reemplazada por acá hay aves, y es reemplazada por molinos de viento, y dice ahí arriba picadoras de agua. Esto es como para empezar a despertarnos el sentido crítico de las cosas y realmente hacerlo por algún fundamento realmente técnico, práctico, y no por una cuestión de aplicabilidad en otro lugar, ¿sí? Cada sector es diferente. Vamos a la parte de alimenticia, fíjense. Primer punto, iluminación. Vamos a comentar algunos aspectos de la iluminación, las máximas que nos dice todo el mundo. Iluminación LED versus una, por ejemplo, el fluorescente, que tiene 3 veces más de vida útil y consume la mitad. Mito o realidad, ¿el retorno de inversión sobre la vida útil de las lámparas es inmediato? ¿Es tal cual nos dicen? Bueno, primer aspecto fundamental, que se desprende un poco de la primera capacitación, que obviamente los invito a ver en las redes sociales de la red. Pueden tener las charlas y verlas nuevamente, que hablábamos sobre que en realidad todas estas premisas están dadas sobre algunas particularidades, como por ejemplo que la energía que le llega a este tipo de equipos sea realmente excelente. Y cuando lo reemplazás en una casa no pasa nada, pero a nivel de industria alimenticia, el reemplazo masivo empieza a traer acortamiento de vida útil y otros problemas que todos ustedes seguramente ya están experimentando o lo van a experimentar. Entonces, fundamental nuestro soporte acá. ¿Por qué? Porque cambia la forma de iluminación, ni hablar,
pero también cambia la forma de energía. Pasamos de un equipo que era electromecánico, como balastro electromecánico, a algo que tiene placas, switching de electrónica no lineal, en la misma instalación. Entonces, la única forma de que los retornos de inversión sean realmente los que uno puede calcular es realizar las protecciones y el filtrado para que la energía sea la misma con la que estuvo probada en un laboratorio. Recuerden que todos los retornos de inversión son con hojas de datos de laboratorio. Y ahí cambia muchísimo. En el punto de vista de la energía, muy, muy importante pensar en el tipo de energía que se usa. Esto nos queremos con esto que sea un puntapié para la próxima charla. Así que vamos a decir lo siguiente. ¿Es lo mismo que se unifique factor de potencia? Acá me quedo también con la charla anterior. El vaso de cerveza, para los que no están en el tema, es la potencia que nosotros vamos a demandar de la red. La espuma es la potencia reactiva que, digamos, la consumimos y la pagamos, pero no la usamos efectivamente para algo productivo. Entonces, una de las cosas más importantes es compensar el factor de potencia. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es sacar esta espuma y que sea solamente cerveza, o sacar la reactiva y que sea solamente energía útil. Acá empieza ¿por qué lo nombramos? Porque en la próxima charla vamos a ver algo impresionante, que es el desafío de las empresas alimenticias que se van a encontrar a medida que se tecnifican. La mayoría de las empresas alimenticias hoy están tecnificándose constantemente y se van a encontrar con estos problemas, donde el coseno de phi, el factor de potencia no va a ser lo mismo, donde se van a amplificar un montón de efectos, donde no van a poder compensar. Así que es uno de nuestros mitos en realidad, y un simple spoil a la próxima capacitación es esto. Esto era lo que nosotros estábamos acostumbrados en la imagen de arriba, pueden ver acá, es lo que estábamos acostumbrados. Compensábamos con capacitores y ahorrábamos energía. Y lo que vamos a tener que migrar y a empezar a acostumbrarnos es a esto, que es la onda real, y va a haber una forma de solucionarlo. Normalmente, otro de los mitos y verdades es que con calidad de energía, esto ya para los que están más en la parte técnica, si con calidad de energía o filtrado armónico se puede ahorrar energía. Y esta es otra cosa que también vamos a ver en esa capacitación, que es un gran dilema de los ingenieros. Vamos a ver cuál es el efecto Joule realmente que hace un repago de una inversión de estas, y que en realidad no a la posibilidad de ahorro que tenemos es muy baja esa forma de retorno de inversión. Otro tema que nos consulta muchísimo es el tema de curvas de carga. Si conocer el consumo a través del tiempo, esto puede ser en horas de un día, o en días de un mes, o en meses de un año. Y la pregunta es, ¿puedo ahorrar energía mediante el análisis de consumo de tiempo? Y uno piensa de alguna forma es que el conocimiento de este tipo de curvas lo que nos permitirá no es ahorrar en la energía directamente, recordemos que esto es potencia y el área bajo la curva siempre, la integral, es energía, sino que lo que vamos a lograr es que con la correcta gestión de la energía vamos a poder tomar acciones que nos permitan hacer un uso más racional. Vamos a tener beneficios económicos, porque vamos a pagar tal vez menos, pero no desde el punto de vista del ahorro directo, sino de nuestra gestión de energía. Otro tema aparte. Aire comprimido, nos preguntan también normalmente, bueno, una buena instalación o tengo una instalación nueva, entonces no tiene pérdida de aire comprimido. Fíjense, les dejo esta imagen elocuente. El 70% en la vida útil de 10 años de un compresor de aire comprimido, ¿no?, es gasto en energía. Cabe preguntarse entonces, listo, una instalación nueva no va a tener problemas. Y la realidad es que también el desgaste normal de las instalaciones lo vemos a diario. Cuando se hacen auditorías de pérdida de aire comprimido, lo que estamos viendo siempre es que a medida que pasa el tiempo, la cantidad de energía que no es utilizada en la parte naranja por fugas y desgastes pasa del año 1 al año 5, que es la imagen de la derecha, a tener hasta un 30% de los costos asociados al desgaste normal de instalaciones. Las calderas es otro tema que en la industria alimenticia es un gran punto de mejora. En este caso es un retorno de condensado, ¿no?, que es algo que también vamos a ver en una charla específica, pero siempre nos preguntamos si el vapor representa uno de los principales potenciales de ahorro. Evidentemente sí. Lo que hay que tener cuidado es a veces tener en cuenta
que no todo lo que parecería fácilmente aprovechable lo es. Y acá tenemos el caso de una chimenea, por ejemplo, a la derecha, que podría uno pensar en utilizar los gases de escape de la caldera. Pero a la izquierda, en la misma caldera, tenemos una imagen, no sé si se alcanza a ver, del frente de la caldera. Fíjense la pérdida que hay en la tapa de dicha caldera. Estamos hablando que tenemos más de 300 grados fugándose por un mal cierre cuando tenemos una temperatura máxima de 100 grados en el gas de escape de una caldera. Por eso nosotros siempre hacemos hincapié desde la consultora que necesitamos tener un análisis global de la instalación, ¿sí? Fíjense, otro aspecto de aislación. Una imagen clara de que a veces el ahorro lo tenemos ahí, muy cerca, al alcance. Para ir redondeando este tema, luego pasamos algo rápido como para no excederme demasiado, pero me gustaría, esto sí, plantear lo que es una de las cosas principales que nos enseñan. De hecho, el 28% del consumo de energía mundial está dado por motores, y en un sector industrial el 75% son motores. Entonces, cabe preguntarse si el cambio de motores debe ser el primer medida de ahorro. Bueno, hay un montón de aspectos a tener en cuenta. Nosotros hablamos de diferentes categorías de motores, pero el problema que tenemos en este aspecto es que la diversidad de motores en una industria alimenticia es muy grande y de muy baja potencia. Entonces, termina siendo muchas veces un mito y termina el árbol a veces tapándonos el bosque. Nosotros tratamos de pensar en esto como algo integral y detectar esos motores de grandes cargas, pero evidentemente tenemos muchos aspectos de ahorro. Bien, el caso de estudio también es simplemente para ver cuál es el aspecto que nosotros recomendamos de forma previa, porque como vimos hay un montón de aspectos que tienen, digamos, algunos mitos y algunas verdades, que no todas las plantas son iguales y que en alimenticias tienen algunas consideraciones especiales, y lo hacemos hincapié en eso porque hemos visto incluso muchas publicaciones oficiales o de organizaciones oficiales hablando de industria alimenticia, que el principal ahorro puede ser una cosa o la otra. Y es importante tener en cuenta que todo lo que nosotros hagamos desde el punto de vista de la eficiencia tiene que tener un sustento en el análisis previo. Por eso, para terminar, lo que nosotros pensamos es en lo siguiente: en un diagnóstico energético inicial, fíjense lo que ocurre. Empresa X, no importa. Esto de hecho es un caso real. Cuando medimos la electricidad de consumo en gas en unidades comparables, que puede ser kilowatt-hora o joules, vemos que el gas, por ejemplo, en una empresa alimenticia es mayor que incluso la electricidad. Pero cuando lo vemos en retornos en moneda o en la parte económica, el mismo consumo de gas muchas veces termina siendo monetariamente una parte muy pequeña en la matriz energética de costos. Entonces, de alguna forma también decimos, ok, podemos orientarnos el análisis primero a la parte eléctrica. Luego hacemos un análisis global de cuáles son los diferentes puntos de consumo. Y nos da que básicamente la parte de refrigeración y la parte de algunos tipos de procesos son de mayor consumo. Gracias a Dios, en esta charla hay grandes especialistas en el tema y ya sabemos o nos estamos orientando por dónde tenemos que empezar primero en una empresa alimenticia. Por eso este tipo de charlas las celebro. Bueno, como vemos acá haciendo el ordenamiento en un Pareto o en un diagrama ordenado de cargas, a la de izquierda de todos vemos que la refrigeración es el mayor consumo. Y después vamos en orden de prioridad en los diferentes aspectos. Y por último, antes de realizar la presentación final, muy importante y sobre todo lo que nos permite tener una visión global del problema del punto a mejora, es tener esta forma de sustentabilidad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que pensar
la eficiencia energética como un plan de mejora continua. Y para eso tenemos que no solamente ver cuáles son las prioridades, sino que además ver en función de algo que sea fijo. ¿Qué quiere decir? La energía para una empresa puede ser diferente a la otra y diferente al consumo de otra. ¿Cómo las vamos a comparar si son una más grande y otra empresa más chica? ¿O cómo saber si estoy bien o estoy mal? Son los consumos específicos. Ese tipo de indicadores es lo que nos va a permitir a nosotros saber si nuestra empresa está bien, está mal, o nuestro sector dentro de una empresa es más eficiente que otro. ¿Para eso qué hacemos? Vemos la energía en función de la materia prima o de la producción o de la superficie, dependiendo de la industria. Nosotros creamos otro indicador más que es a partir, justamente como depende mucho de la refrigeración, como veíamos, la industria alimenticia o la eficiencia de la industria en lo que es energía depende mucho de la refrigeración. Uno de los indicadores es consumo en función de la temperatura exterior. Ese tipo de consumos específicos es lo que nos va a permitir a nosotros tomar acciones que sean muy a largo, o sea, que puedan tenderse en el tiempo, en esa mejora continua, y que realmente después repercutan la factura al final, ¿no? Que es un poco la idea de todo esto. Y obviamente en la parte de insumos, costos de producción, hacemos este análisis. Entonces, con toda esta información, recién ahí podemos empezar a identificar y aplicar las mejoras que, como vieron en el resto de las charlas o de los módulos, son lugares, cosas muy concretas, muy aplicables, y teniendo en Argentina tremendos especialistas. Ese es el aporte nuestro, una mirada global de la parte de eficiencia energética, una mirada un tanto crítica que tiende a que nos permita a todos nosotros que nos despierte algún tipo de inquietud y de preguntarnos a nosotros mismos si estamos en ese camino o no, si arrancamos por esa base o no, o lo estamos haciendo un poco de forma desordenada por lo que vamos escuchando. Así que agradecerles, abierto a las preguntas. Obviamente son poco tiempo, entonces por ahí es mucha información. También los invito para que lo vean después de forma muy tranquila y hagan todas las preguntas que quieran, porque bueno, nos gusta poder hacer nuestro aporte a lo que es la eficiencia energética, que creo que es el futuro para todas nuestras industrias alimenticias. Así que bueno, muchas gracias y los espero en la ronda ahora de preguntas y respuestas. Preguntas, después de respuestas vemos. Muchas gracias.